Bolivia el año 78 y por esas casualidades de la vida, claro, yo no creo mucho en las casualidades, ¿no? El azar no da puntada sin hilván. Me encontré con dos dirigentes del MIR, Rolando Aróstegui y Guillermo Capobianco, que me sedujeron para entrar al MIR, porque yo venía de una experiencia de la izquierda dura, creyendo que la lucha armada era la solución para acabar con las dictaduras y los problemas que había en nuestros países de América Latina y en general en todos los países sometidos al colonialismo, al imperialismo de todo tipo, no solamente el imperialismo norteamericano, sino también el imperialismo soviético. Y gracias a mi encuentro con el MIR, me di cuenta que la lucha en ese momento era por la recuperación de la democracia y no por la vía armada. Y por eso fue que me involucré hasta los tuétanos en la recuperación de la democracia. Y en ese marco de la recuperación de la democracia fui adaptando mi pensamiento, que era un pensamiento bastante ortodoxo de una línea marxista, a los nuevos valores de la democracia como el respeto al otro que piensa diferente, a la pluralidad política, más allá del respeto elemental a los derechos humanos, políticos, cívicos, de género, de toda la sociedad. Y puedo decir sin el menor empacho que la historia en Bolivia tiene una deuda pendiente con el MIR. Con el MIR como el partido que tuvo la capacidad de darse cuenta que el cambio en nuestro país no solamente provenía de la lucha armada, sino la incursión en el espectro político democrático para pelear ahí los valores de una democracia, si no plena, por lo menos en construcción. Y en realidad no era un pensamiento novedoso si uno se retrotrae a los orígenes de la historia. Por ejemplo, cuando Marx proponía que la clase obrera tenía que formar parte de los parlamentos, estoy hablando de Inglaterra, era porque él creía que la lucha política podía ser encontrar en la lucha política democrática el camino para llegar a que la clase obrera tomara el poder. La historia nunca es lineal y por otra serie de circunstancias se dio vuelta a todo. Y en eso influyó, bueno, la Revolución de Octubre decididamente en la antigua Rusia zarista y personajes y líderes de la talla de Lenin, de Stalin y todos los demás. Pero cuando se trata de analizar la recuperación de la democracia en Bolivia, hay que poner los puntos sobre las íes. Aquí todo el mundo anatemizó al MIR porque aceptó el reto de incursionar en la vida política democrática. Y sin embargo, después todos los partidos tuvieron que aceptarlo, porque era de lógica. Ya había pasado el áurea de la lucha armada, de la guerrilla, que no nos había llevado a ningún punto ni de equilibrio, ni de consenso, ni de bienestar. Que tampoco lo tenemos ahora, pero estamos mejor que antes. Es decir, estamos hoy mejor que antes del 2009, porque la democracia actual, que es la que pregona el régimen de Evo Morales y compañía, no es democracia. En realidad es una dictadura revestida de democracia que ha reducido la democracia al método. ¿Y cuál es el método? El voto. Cuando usted nos dice el país tiene una deuda histórica con el MIR, nos estamos refiriendo a la construcción de la UDP en su momento en este proceso de recuperación. La construcción de la UDP es solamente una parte del proceso democrático. La construcción de la UDP, ¿por qué hay que rescatarla? Porque fue un acuerdo político entre diferentes fuerzas, y fuerzas que provenían de diferentes
visiones del mundo y de diferentes concepciones ideológicas. Ahí, por ejemplo, está el MNRI, que es el movimiento de la izquierda revolucionaria que lideraba el doctor Siles Suazo, pero ahí también está el PC, que era en esa época y sigue siendo una izquierda marxista ortodoxa, pero ahí estaban también los del MIR y otras tendencias que tuvieron la capacidad de darse cuenta que la unidad es lo único que puede derrotar en la lucha política, no estoy hablando de la lucha a tiros, en la lucha política a un adversario. Y eso fue lo que hizo el MIR. Pero además el MIR rescató la democracia con un sentido social, político, económico y cultural de la vida. El respeto a las diferencias, el respeto al Estado de Derecho. Construcción democrática, a pesar de todas sus fallas y todas sus falencias, fue la que se gestó en Bolivia a fines de los 70 y los 80. Con muchas fallas, evidentemente, porque la obra humana no es perfecta. Y la construcción democrática es un proceso que no tiene límites, porque la construcción democrática no es solamente que la democracia signifique una condición social, más allá del método, sino que la democracia signifique todos estos valores que te estoy diciendo. Por favor, ¿cómo no vamos a poder convivir entre diferentes? ¿Cómo no vamos a respetarnos en lo fundamental que tiene la vida, que es el derecho a la vida? Susana, ¿cuál cree usted que fue el punto de inflexión para recuperar la democracia en Bolivia? Algo que es tan importante no solamente para la ciudadanía, sino para la misma persona. Bueno, lo que pasa es que tampoco se enseña la historia, ¿no? El punto de inflexión fue la huelga de las mujeres, cuando hicieron huelga precisamente para pedir la libertad de los presos políticos y el retorno de los exilados para que haya democracia en Bolivia. Ese fue el punto de inflexión, a lo que contribuyeron muchos partidos políticos. Yo rescato el MIR porque conozco esa experiencia, porque la viví. Es decir, no me estoy inventando absolutamente nada. Y tengo que decirlo porque esa es mi percepción de la historia. Otra gente puede tener una percepción distinta, pero aquí todo el mundo se ha enmanillado para no concederle al MIR ese mérito, que no es un mérito que pueda desmerecer a otros partidos, pero es un mérito que el MIR lo cumplió. ¿O acaso lo cumplieron los demás? Claro, el general Pereda se abrió al proceso, otros militares también, pero ahí confluyeron además factores externos. Estados Unidos había decidido ya con Carter en la presidencia de la República que tenía que acabar el apoyo a los regímenes militares. Y ese es un dato que tampoco la gente lo rescata. Si seguramente el imperialismo norteamericano, como se le sigue diciendo, estaba en otra onda, quizás hubiera sido más difícil. Pero la realidad es esa, y uno tiene que tener la honestidad para reconocerla. Que la democracia no es lo que yo, por ejemplo, quisiera que sea aún hoy, es una historia que hay que seguir construyendo.